después tiene ese comportamiento. Esta es la gráfica de I igual a seno de X, y después la gráfica de 2X sobre pi. Eso sería una recta dependiente positiva con corte en 2 sobre pi, una cosa de este estilo. Ese es el comportamiento. Ahí sí. Y esa es la gráfica de I igual a 2X sobre pi. Este punto que está juntándose ambas, es directo pillarlo, pero esta cosa es pi medio. Es la única alternativa, pi medio. Este punto vale 1. Y se pide hallar el área de la región encerrada por las curvas seno, ¿ya? Y por la curva igual 2X sobre pi. Pero para X entre 0 y pi, entonces también hay que marcar el punto pi. Entonces el punto pi está por acá. Yo lo voy a marcar acá. Ahí sí. Esto sigue un poco más allá. Ahí estaría eje X. Esto sigue teniendo este comportamiento. Y este punto vale pi hasta acá. Ese es lo mejor. ¿Ya? Donde este punto es igual a 2pi. Entonces, el área de la región encerrada entre estas dos cosas es todo este sector, todo este trayecto. Ese trayecto que está en rojo ahí. Y el otro trayecto que viene en este sector de acá. Son las únicas dos alternativas. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? Ya, no hay dudas. Entonces, desde acá, el área de esta figura equivale, serían dos integrales. La primera integral iría desde 0 hasta pi medio de la curva de arriba, que en este caso es la curva azul, seno de X, menos la curva inferior, que es la curva verde, menos 2X sobre pi, todo esto en dx, ¿ya? Más el último trayecto, que es desde pi medios hasta pi. La curva de arriba ahora en este trayecto es la curva verde. Entonces la recta, 2X sobre pi, menos la curva azul, que es seno. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? Ya. En base a eso habría que integrar. La integral de seno es menos coseno. La integral de menos 2X sobre en 4pi, si no me equivoco. Y esta cosa evaluada de 0 hasta pi, misa al cuadrado partido en... no, disculpa, está mal calculada esta integral. La de acá está mal. Es dividido en pi solamente. ¿O no? ¿Qué dice ahí? Dice orej. ¿Qué ¿Dónde? dice? ¿Dónde? En donde empieza a escribir con negro. Antes del signo de derivada. El signo de derivada. Antes del igual, profe. Área de ómega. Ah, área. ¿Área qué más? De ómega. Ya, gracias. La integral es x cuadrado sobre pi. Ahí sí. Entonces serían x cuadrado sobre pi. Y la integral de menos seno sería coseno. Más coseno de x. ¿Ya? Y todo esto evaluado desde pi medios hasta pi. Profe, ¿y cómo calculó el pi medio? ¿Mm?
¿Qué cosa? ¿Cómo calculo el pi medio? ¿Qué pi medio? ¿Cuál pi medio? ¿El corte? Seno, el máximo valor es 1, pero uno se tiene que dar cuenta que esta recta tiene, este hecho está armadita, 2 sobre pi, entonces el mayor valor de esa recta es 1, cuando el equivale a pi medio. Uno llega y reemplaza y la 1 al tiro. Entonces como que el corte era pi medio. Esa es como la manera de pillarlo. Aunque están como armadas las cosas para que ocurra. Entonces hay que mirar bien, no hay que mirar bien esta parte. Esa es como la forma. Entonces, desde ahí, entonces lo que queda es evaluar. Acá quedaría menos coseno de pi, menos pi al cuadrado sobre pi, y después menos todo esto evaluado en menos coseno de cero. La otra parte sería menos cero, no hay nada que hacer ahí. Más pi al cuadrado sobre pi, más coseno de pi, menos, esta cosa quedaría pi al cuadrado cuarto, eh, sobre 4pi en realidad, reemplazando ahora en pi medio, más coseno de pi medio. Eso es cuando aplica la regla de barro. Evalúa todo esto en pi, esa es la primera. Después menos todo esto evaluado en cero, que en realidad se genera todo este cálculo. Después todo este término evaluado en pi, que se generaría todo eso, menos todo esto evaluado en pi medio. Y lo que queda ahora solamente es simplificar. Coseno de pi vale menos 1, entonces tendríamos 1. Por un lado menos pi, menos el coseno de 0 vale 1, entonces menos este pi cuarto. Profe, y al principio debería ser evaluado en pi medio, no en pi. ¿En cuál? ¿De acá? Ups, ¿verdad? Este es pi medio. Entonces, este estaría mal acá, porque sería pi medio y este es 4. Eso es todo el cambio. Sí, tienes razón. Simplifican un par de cosas. Ya se estarían simplificando, por ejemplo, los cosenos 90, que son 0. Esto es 0 al tiro. 0, esto es 0. ¿Ya? Así como que se simplifican más términos. Entonces estaríamos teniendo menos pi cuarto, menos coseno de 0 que vale menos 1, entonces tendríamos un menos 1 dando vuelta por ahí, un pi y otro menos pi cuarto. ¿Ya? Y la respuesta al final, pues, tendríamos en total, la diferencia es pi menos 2 veces menos pi cuarto, eso es menos pi medio. ¿Ya? Y simplifican, entonces estaría dando pi medio. Ese es el valor final. Después como de arreglar todos los términos. Pero lo que aparece después es pura álgebra, o sea, es como simplificar la integral. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Alguien está escribiendo algo acá? Ya. Les dejo un propuesto de estos mismos.
Está como en el mismo formato. Ya, el área de la región encerrada. La región encerrada por las curvas, ¿ya? I igual a x e a la x, ¿ya? Y I igual e a la x para al intervalo 0,2. La sería graficar. ¿Ya? Después de que grafiquen, la idea es que se den cuenta que el área se va a descomponer como dos integrales, integral 0,1, ¿ya? La primera integral va a ser de e a la x menos x e a la x, hay que darse cuenta de esa parte, más el otro trayecto que va a estar desde 1 hasta 2, y ese integral sería x e a la x menos e a la x en dx. ¿Ya? Eso es lo que hay que darse cuenta. ¿Ya? Entonces la sugerencia sería que grafiquen esta función que tiene dos integrales, ¿ya? Y las dos integrales se plantean en base al esquema que está ahí. ¿Ya? Sí, está bien. El número 2 que vamos a armar va a ser una ecuación diferencial igual y a t. Entonces, tal que se satisface la ecuación t y cuadrado de t y prima más t e a la t al cuadrado más i cubo de t, ¿ya? Igual a 0. Y la sugerencia acá va a ser usar el cambio u igual i cubo. ¿Ya? Una sustitución del tipo u igual i cubo. ¿Alguna idea de cómo resolver el problema? Profe, ahí dice SG, abajo dice sol. Sugerencia. Ya, pues entonces, si se da una sustitución sugerida, en base a eso, u igual i cubo, si uno la deriva, hay que tener cuidado ahí, hay que aplicar la regla de la cadena, entonces este u' de t serían 3i cuadrado multiplicado por el i'.
Ya eso te aplica la regla de la cadena. Entonces, posterior a eso, uno va a trabajar estos dos términos y los vamos a reemplazar acá, en la parte superior, ¿ya? Donde haya que reemplazar, por ejemplo, y cuadrado y prima lo vamos a reemplazar por u' dividido en 3, en ese término. Porque ahí está el i cuadrado y prima. Y después este i cubo lo vamos a reemplazar por ese término. Y vamos a ver qué queda. El motivo es que esto es una EDO, pero no se sabe de qué forma es. Entonces se da una sustitución para poder transformarla en algo que se sepa de lo que es, reemplazando en la ecuación. Entonces, reemplazando en la ecuación, uno tendría que este ti cuadrado por i prima, voy a volver a escribir la ecuación mejor, ti cuadrado por i prima de t, más este t a la t al cuadrado más el i cubo igual a 0, uno va reemplazando por etapas. Por ejemplo, este i cuadrado por i prima, todo este sector se transforma en u prima de t dividido en 3. El t a la t cuadrado se mantiene, pero este i cubo se transforma en u. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a reemplazar todos esos términos. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya. Voy a volver a escribir esto en esta hojita. Transformado eso, la ecuación queda de la forma t contra u' tercios más t a la t al cuadrado más u igual a 0. Entonces multiplicamos todo esto por 3 sobre t, ¿ya? Para transformarlo en una EDO de orden 1. Y si ustedes se acuerdan, la EDO de orden 1 lleva un factor u' multiplicado por 1. Entonces ese es el motivo por el cual hay que multiplicar por ese término. Está dando u' de t más 3e a la t al cuadrado más 3u partido en t igual a 0. Hasta ahí es casi una EDO de orden 1, porque ahí está la derivada, acá está el factor multiplicado por lo que andan buscando, y acá hay un algo. ¿Ya? Para poder aplicar la fórmula, esto tiene que estar en el lado derecho. Eso es lo principal ahí. Entonces esto sería u' de t más 3 sobre t contra u de t igual a menos 3e a la t al cuadrado. Ahí sí. Y para que lo tengan presente, esto cayó en la estructura de una EDO, esa es la estructura que tiene. Entonces, si uno va a la materia, este término es el que habíamos llamado el A de t, y este término es el que nosotros llamamos el F de t. Entonces, lo que dice la teoría es que hay que calcular el factor integrante. ¿Ya? Tenemos que calcular el factor integrante y aplicar la fórmula de orden 1. Entonces eso tenía una esquemita. ¿Ya? Uno primero detecta que esta cosa era una EDO de orden 1, pero en base al desarrollo anterior, y después calculamos lo que se llama el factor integrante. Este factor integrante es un beta de t exponencial de la integral de a de t. Ese es el término que tienen que calcular ustedes, que sería exponencial de la integral de 3 sobre t en dt, natural de t, y eso es lo mismo que t al cubo. ¿Alguna ¿No duda que hasta ahí? después de la B, entre paréntesis? Después de la p entre paréntesis. Al factor integrante abajo hay una B y algo de esto al lado de la B. No. Beta de t. ¿Cómo? Es un beta de t. De T. Ah, ya, es que no se me da bien. Gracias, profe.
¿Alguna duda hasta ahí? Ya. Segunda parte sería aplicar la fórmula general. Aplicar la fórmula general. Es decir, este U de t va a ser igual a 1 dividido en el factor integrante de la f multiplicada por el factor integrante en dt, y después al final agregamos la constante de integración. Esa es como la estructura en general, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, la beta ya la tienen, que es t cubo, y la f también la tienen, que es todo este término que está acá arriba. ¿Ya? Esos serían como los factores que están apareciendo. ¿Dudas hasta el momento? ¿Dudas? Ya. El u de t entonces sería igual a 1 sobre t cubo, paréntesis ahí, una multiplicación, la integral de la f que teníamos era menos 3 exponencial. Menos 3 veces la exponencial de t al cuadrado, y va a ir multiplicado por el beta, que sería t cubo, ¿ya? Entonces serían menos creo que era por 3, sí, menos 3 exponencial. En dt más c. ¿Ya? Eso es todo lo que ocurriría hasta ahí. Y aquí el problema está en el cálculo de esta integral. Nuevamente habría que evaluar una integral de este estilo, pero creo que este ejemplo lo hicimos en su momento. Habíamos nosotros calculado la integral de t cubo e a la t al cuadrado. Creo que en su momento realizamos la evaluación de eso, ¿ya? Esa es una integral por parte, donde ustedes tienen que descomponerla adecuadamente, que creo que una descomposición sería escribir t cuadrado por t, e a la t al cuadrado, y realizar las respectivas elecciones. Estamos utilizando la letra U, ¿ya? Entonces, puedo usar la anotación escribiendo U gorro, netamente porque estamos utilizando la letra U, y un db gorro. Y como vamos a integrar por parte, el U gorro es el polinomio, pero no puede ser cualquier polinomio, tiene que ser el t al cuadrado, porque el t se tiene que quedar con la exponencial para que se pueda poder sacar la integral. Entonces, eso era lo que habíamos hecho en su momento, t al cuadrado. Y el db era t contra e a la t al cuadrado en dt. Y en base a eso, este du gorro era 2t de t, y el b gorro es una función que al derivarla les dé el término que está arriba, y la única alternativa es e a la t al cuadrado medios. Y en base a eso, uno podría calcular la integral de t cubo e a la t al cuadrado en dt, por integración por parte, en este caso sería u gorro b gorro, menos la integral de todo lo que se despeja. Entonces la integral de esos dos, S2 con S2 se van a simplificar. Y solamente van a tener que evaluar la integral de t e a la t al cuadrado en dt. Y esa sale con cambio de variable nomás. Donde quedaría este término menos e a la t al cuadrado partido en 2. ¿Ya? Ese es como el otro término que va a estar dando vuelta acá. Entonces, al final la respuesta sería S1 sobre t cubo
la integral de t cubo con el a t al cuadrado está calculada ya. ¿Ya? Entonces, como está calculada, la vamos a multiplicar por menos 3. Y con eso estaría listo la solución, la u de t. Entonces, por lo tanto, esta u de t sería 1 sobre t cubo multiplicado por integral de t cubo e a la t al cuadrado, pero eso está calculado ya. Que serían t cuadrado e a la t al cuadrado medios menos e a la t al cuadrado y todo esto dividido en 2. Y le agregan la constante de integración, el más c. Y ahí el problema está casi listo, ¿ya? Porque eso es u, ¿ya? Pero lo que uno anda buscando es i. Pero el i justamente sería la raíz cúbica del u. Entonces, de la sugerencia, uno tiene u igual i cubo. Entonces, el i de t va a ser u de t elevado a la 1/3, la raíz cúbica, como lo quieran escribir. Y ahí termina el problema. Entonces, en general, los problemas serían la evaluación de la integral, ¿ya? Eso lo hicimos cuando hicimos los cálculos de integración por parte. Les dije que habían ejemplos que por lo general no salen con las reglas de palabra, ¿ya? Y este era uno, porque uno debería entrar a pensar que la u, el u gorro, este cubo. Pero si lo escogen así, este término no estaría, este t, y no podrían calcular esta integral. Entonces, y la única manera de calcular la integral por la potencia cuadrática es que tenga un t delante. Y la única manera de hacer aparecer el t delante es que esté, pero hay que quitar una potencia. Entonces, por eso el gorro es t cuadrado. Es la única alternativa que tiene para que el problema salga, o si no, no tiene forma de salir. En base a eso, se aplica la integración por partes, que es todo el cálculo de acá. Entonces sería integración por partes, y teniendo la integración por partes, ¿ya? Uno resuelve todo lo que hay que resolver con las integrales, y esto fue llegar y reemplazar acá. Las constantes, esto no es necesario, uno las puede colocar al final, ¿ya? O sea, no hay ningún tipo de problema. Y después, para recuperar la solución final, uno se devuelve, ¿ya? Si uno sabe que el u vale i cubo, la i vale la raíz cúbica, ¿ya? Y en base a eso se recupera como la historia casi completa, ¿ya? Pero esa sería como la estrategia para un problema que es de orden 1, pero no está escrito en forma de orden 1 directo, y hay que hacerle algo, ¿ya? Por lo general, de repente es álgebra o bien cambios de variable. Hay que como que tratar de identificarlo. Le voy a escribir otro problemita donde es una ecuación donde a priori tampoco sale el cambio de variable. No es como tan directo. Ahora no les voy a dar el cambio. La idea es que lo puedan identificar. ¿Dudas hasta ahí? Profe, ¿puede volver a emplear la página anterior, por favor? No le entendí lo que me dijo, disculpa. Puede volver a la página anterior, por favor.
Ya, voy a escribir el tercero. Entonces, resolver la ecuación diferencial ordinaria, y' de x, 2 más y menos 2x más 3 elevado a la 1/3. ¿Ya? Solución. El problema, en la forma que está escrito, no es ni de una EDO de orden 1, o sea, disculpen, no es una EDO lineal homogénea, ¿ya? Por la potencia 1/3, y tampoco es de variable separable. Pero se podría transformar en alguno de ellos con algún cambio de variable. Entonces la idea es tratar de mirarla e identificar algún cambio con el cual se pueda hacer algo. No sé si se le ocurre un cambio de variable que podría transformar la ecuación en algo más simple. Si el u es igual a 2x más 3, se podría hacer una alternativa de cambio. En realidad la única manera de pillarlo es por inspección y probando. No hay como una estrategia para poder detectar el cambio de variable. El u' de x sería igual a y' de x. Tendríamos que reemplazar todo esto en la ecuación. Entonces desde acá nuestro y' sería igual a u' de x más 2. Que era este término, se reemplaza en este sector, va a ser igual a 2 veces más el y menos 2x más 3, pero eso vale u, elevado a 1/3. Y eso es lo mismo que ustedes tengan u' de x igual a EDO, espero que lo identifiquen, pero es una EDO de variables separables. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a resolver. La EDO de variables separables, separamos las variables, se integra y se devuelven al problema original. ¿Ya? Pero ese es como el contexto. Hay que tratar de identificar un cambio de modo que se transforme una EDO en algunos pasos. ¿Qué le pasó al gato? Ya. Ya, entonces como es una EDO de variables separables, la vamos a resolver aparte. El u' se escribe como d1 de x. Y el otro término se escribe como de la misma manera que aparece, u a la 1/3. En el lado izquierdo tendría que dar todo lo que depende de u, en el lado derecho lo que depende de x, o viceversa, como ustedes quieran, pero con los diferenciales en las partes superiores siempre. Entonces quedaría u a la 1/3 igual a dx. Esa era la técnica. Eso significa separar las variables. En un lado la variable u, en el otro lado la variable x. Y después se integra todo esto. Esa era la estrategia. Entonces, el de u sobre u a la 1/3 se integra en ese sector y en el otro lado se integra el de x. Entonces, una vez se integre,
se integra como potencia al lado izquierdo, es decir, u a la menos 1/3 más 1 partido en menos 1/3 más 1 igual a x más constante de integración, más c. ¿Ya? Ese es el valor de la integral. Entonces es lo mismo que menos 1/3 más 1 serían 3/3 a la 2/3. 2/3 de x más c. ¿Alguna duda con eso? Elevan a la 3 medios y recuperan automáticamente el u de x, que serían los 2/3 de x más c elevado a la 3 medios. Si ustedes tuviesen la constante de un dato inicial, podrían detectar la constante de integración c. Eso se podría hacer si no tuviese el dato, pero como el problema no traía datos, no hay ningún tipo de problema, si no habría que resolver las ecuaciones al final. Y el último paso sería, con el cambio de variable, volver a la letra original, que en este caso era la i menos 2x más 3. Entonces, i menos 2x más 3 va a ser igual a 2/3 de x más c, y todo esto elevado a la 3 medios. Y ahí termina el problema. O sea, ahí hay una EDO de variables separables con un cambio de variable en el camino para poder detectar las cosas. Ahí se ve completo el problema, espero. ¿Tú vas hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguien está copiando? Sí, falta. ¿Terminó de copiar? Sí, sí, profe, disculpe. Ya. Último problemita. El 4 sería hallar i igual i de t
Entonces esto es tal que 6 y prima de t más 8 y de t es igual a la exponencial de 12t. Y con un sujeto A, el sujeto A que va a tener es i de 0 igual a i' de 0 igual a 0. ¿Ya? Para que lo vayan identificando, esto es una EDO de orden 2, ¿ya? Lineal no homogénea, con condición inicial ahora. Ese sería el último problema. Solución. Entiendo que eso lo vieron ahora. La primera parte en estos problemas es se resuelve la ecuación homogénea y después se encuentra una solución particular y después al final se ajustan los datos iniciales. Es como la estrategia para todos estos problemas, siempre. ¿Ya? Entonces vamos a dividir el desarrollo en 3 etapas. Etapa 1 lo vamos a llamar solución de la ecuación homogénea. Todos estos problemas se resuelven igual, o sea, siempre tienen 3 etapas. ¿Ya? Al final se colocan las condiciones iniciales. La etapa 1, entonces, que es de solución de la ecuación homogénea, ustedes tienen que resolver el problema y segunda menos 6 y prima de t más 8 y de t igual a 0. Esa es la primera parte de todo. ¿Cómo están resolviendo ustedes ese problema? ¿Quién sabe resolverlo? Con el 2 lambda igual a menos 6 y w cuadrado igual Ya. Sí, sí. Y después de eso, ¿qué es lo que están armando? después de eso el profe o sea, ahí veríamos si era sobreamortiguada, críticamente Y ahí ven si amortiguada, aparecen las claro, y exponenciales ahí o nos no. pasó unas ecuaciones que se cumplían si es que pasaba cualquiera de los... El polinomio característico que se llama. Claro, Sí, sí. Entonces, en esta primera etapa, uno tiene el polinomio característico, yo lo coloco como P sub m, ¿ya? Y el polinomio característico de esta ecuación es m cuadrado menos 6m más 8. Ese es el polinomio característico de la ecuación. Polinomio característico. ¿Ya? Y lo que uno hace es resolver el polinomio característico, ¿no? Hay que resolver la ecuación cuadrática. ¿Ya? Uno tiene que resolver la ecuación cuadrática m cuadrado menos 6m más 8 igual a 0. Y las soluciones de eso son 4 y 2. m1 igual a 4 y m2 igual a 2. Y lo que ocurre ahí es que cuando ustedes resuelven esta ecuación proviene de uno reemplazar estas cosas, suponer lo que tiene una estructura exponencial, uno llega automáticamente a que la solución homogénea, eso lo voy a escribir acá, que la vamos a llamar I sub h de t, es constante 1 por exponencial de 4t más constante 2 por exponencial de 2t. Y ahí estaría listo. Ese es como el primer paso. ¿Lo trabajaron así ustedes? no. ¿Mm? ¿Alguna? ¿No? Etapa 2, entonces, sería solución particular. La solución particular, hay dos métodos dando vuelta. ¿Ya? El método 1 que se llama variación de parámetros
y el método 2, que abiertamente es mirar el lado derecho, y si el lado derecho se parece a algo, uno lo propone adecuadamente. ¿Cuál ustedes vieron? Mira la clase. Ya. Ustedes hicieron lo que se llama coeficientes indeterminados, así se llama el método. ¿Ya? Y en ese método, ustedes solamente tienen que mirar el lado derecho. El lado derecho es una exponencial, ¿ya? Entonces, como es una exponencial, uno propone la solución de forma exponencial. De eso consiste. Entonces, por lo tanto, se propone una I sub P de T, solución particular, una constante que ustedes tienen que encontrar por exponencial de 12t. Tiene que tener el mismo factor exponencial de arriba, ¿ya? De hecho es la misma siempre. Como que van a la par. Si acá fuese coseno, uno pone coseno, seno. Pone la suma. Si acá fuese seno, uno propone seno más coseno. Si fuese un polinomio, proponemos un polinomio acá. Ya, eso es como la estructura. Siempre es como que se propone a la par. Y lo que uno se preocupa es encontrar esta constante A. Pero para encontrar esta constante A, lo que ustedes tienen que hacer es calcular la primera derivada y la segunda, y reemplazar en toda esta ecuación, y empezar a despejar. Entonces, la primera derivada son 12a e a la 12t. Y la segunda derivada son 12 serían 144a e a la 12t. ¿Alguna duda con eso? ¿Alguna duda hasta ahí? Arriba, en todo esto. Uno reemplaza todo lo que pillamos anteriormente. Ya lo voy a escribir en la otra hojita. ¿Dudas hasta ahí? Porque ese es el método que ustedes hicieron, que uno propone una particular y empiezan a reemplazar. Hay que calcular, hay que hacer todos los cálculos de las derivadas. ¿Ya? Entonces lo voy a escribir ahí, se reemplaza en la ecuación. La ecuación, ¿ya? Y se obtiene A. Entonces ustedes reemplacen en la ecuación, entonces esto se cumple para P. La segunda derivada, ese término, hay que recordar que era 144a e a la 12t, menos 6 por I sub P', que eso era 12a e a la 12t, más 8 I sub P, más 8a e a la 12t, igual e a la 12t. Y la gracia de proponer todo esto como e a la 12t es que se simplifica todo. Eso, con eso y con eso se simplifica. Si no se le simplifica nada es porque lo producieron mal. Ya, esto como que siempre funciona así. Entonces, al momento de hacer eso, queda 144a menos 6 por 12, que serían 60, 72a, más 8a igual a 1. Y si se dan cuenta, lo único que hay que hacer ahí es resolver y encontrar el valor de a. Y el a sería igual a 1 sobre 144 menos 72, y después le suman 8 unidades. Entonces, el a vale 1 sobre 80. Y si la a vale 1 sobre 80, significa que la solución particular es 1 sobre 80 e a la 12t. Y con eso están casi listos, porque lo último que queda es encontrar las constantes, que eso no lo hemos hecho en todo el rato. Entonces, I sub P igual a 1 sobre 80 e a la 12t.
Ahí sí. Y este es el punto que vale, solución final. La solución final es un I de t, que es la homogénea siempre, y ustedes tienen que sumar la particular. Siempre va en ese formato. Homogénea más la particular. ¿Ya? C1 es a la 4t, C2 es a la 2t, C1 es a la 4t, más C2 es a la 2t, más 1 sobre 80, exponencial de 2t. Hasta ahí está casi listo el problema, pero esa es la estrategia por lo menos de resolución de la ecuación de orden 2. Primero, la etapa 1 es resolver la ecuación homogénea. Ya tienen que encontrar siempre el polinomio característico y analizar los tres casos. Esto siempre genera tres casos. Soluciones reales, soluciones complejas o soluciones repetidas. ¿Ya? Y cuando aparece un complejo conjugado. Entonces siempre tiene tres estructuras de escribir esto. Hay tres formas, ¿no? Esta es la primera forma de hacer estas cosas. Después de eso está el tema de la solución particular, pero proponerlo de la misma forma. Lo propone, es decir, le colocamos una constante que la vamos a ajustar y se reemplaza. Después de reemplazar, uno hace toda esta álgebra, hay que calcular la primera y la segunda derivada, reemplazan en la ecuación, ¿ya? Y siempre se dan estas cosas. Eso es lo bueno. Y al final queda una ecuación lineal y la resuelven. Ese es como el formato. Para todos estos problemas son iguales, ¿ya? Y las condiciones iniciales se encuentran con esto, disculpen, las constantes se encuentran con las condiciones iniciales, que es la última etapa del problema. Eso es lo que vamos a armar. ¿Dudas de esta hojita? Ya. En esa parte. Ya. Lo que hay que hacer ahora es reemplazar la condición inicial. Entonces eso creo que ya deberíamos llamarlo etapa 3. El uso de las condiciones iniciales. ¿Ya? Entonces, en ese uso teníamos presente que I de 0 vale 0. Ese era el primer dato. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es reemplazar acá 0. Exponencial de 0 vale 1, exponencial de 0 vale 1 y exponencial de 0 vale 1. Entonces queda constante 1 más constante 2 más 1 sobre 80. Esa es la primera ecuación. ¿Alguna duda con esa ecuación? Voy a calcular la derivada por mientras. Entonces 4C1 es a la 4t más 2C2 es a la 2t más 12 sobre 80 es a la 12t. Y hay que volver a repetir el procedimiento acá. Porque la condición, si se fijan en el problema original, dice y' de 0 igual a 0. Entonces, por eso calculé la derivada y por eso ahora la evalúo en 0 y la igualo a 0. Y' de 0 igual a 0 significa, de nuevo, exponencial 0 es 1, exponía quedando 4C1 más 2C2 más 12 sobre 80.
Y lo que ustedes tienen que rescatar es solamente eso y esa ecuación. Y darse cuenta que se genera un sistema de ecuaciones lineales de 2×2. Habría que buscar la estrategia de resolver. Voy a anotar el sistema que se genera, que sería C1 más C2 igual a menos 1/80. Esto lo estoy tirando hacia el otro lado del tiro. Y este 12/80 también, para escribirlo en el tiro en el formato. Voy a anotar en la otra hojita. C1 más C2 igual a menos 1/80. Y el otro serían 4C1, 2C2. 4C1, 2C2 igual a menos 12/80. Y ese es el sistema que hay que resolver. Lo voy a tirar a la calculadora, no hay ningún problema en eso. Una manera rápida de resolver sería que resten las ecuaciones o reemplacen una en otra. Hay muchas maneras de pillar ese sistema. Si lo resolvemos serían 5 y 1. Ahí está. 1 menos 1/80. 4, 2 menos 2/80. Desde acá, el C1 vale menos 1/16 cuando ustedes lo resuelvan. Y el C2 vale 1/20. Y al final, dar la respuesta completa. Solución final, I de t, menos 1/16. El C1 se multiplica por el término que tenían antes, e a la 4t, e a la 2t. E a la 4t, 1/20, e a la 2t, 1/80, e a la 12t. Y esa sería la respuesta completa. Creo que ese es el último término, sí. Entonces esto hay que tenerlo en mente acá, es un sistema de ecuaciones de 2×2. ¿Ya? Y lo bueno que es lineal, así que tienen muchas estrategias de resolución para eso. Pero esa es la manera de resolver los problemas completos de una de orden 2. ¿Ya? O sea, primero la homogénea y después la particular. Y al final hacen el ajuste de la condición inicial. No sé si tienen alguna duda de cómo el procedimiento. Es mucho cálculo, sí. Hay que derivar, hay que reemplazar estas cosas en el camino. ¿Alguna duda de esta etapa? ¿De etapa 1? ¿Alguna duda? De etapa 2 y 3. ¿Alguien está copiando esta hojita? Yo. Ya. Sí, profe. Listo. ¿Alguien más está copiando para pasar a la otra hoja para que dibujen? Sí, profe, esperen un cachito. No lo entendí, pero me quedo quieto. No. Profe, ¿de casualidad va a subir alguna guía, así como preparación certamen 3 o algo así? Yo no. Solamente les voy a subir esto y el apunte que tienen. Deberían tener el apunte, pero crear más material ya no, la verdad yo no. Pero creo que está el apunte, ¿no? Si no me equivoco. Que ahí está lleno de cosas. Déjenme revisar para salir de la duda. ¿Ustedes han revisado lo que está publicado, no? ¿Quién me preguntó recién? Disculpa. ¿Ha revisado lo que está publicado? Sí, lo que pasa es que bueno, un compañero preguntó, no me acuerdo quién, pero preguntó el profe Alejandro, le preguntó lo mismo y el profe dijo que iba a haber la posibilidad de hacerlo. Entonces por eso le preguntaba.
Ah, no, lo voy a conversar con Alejandro, pero a priori ténganlo en mente que el apunte que está publicado al final de la hoja, donde dice apunte de CM Matemáticas 2, está toda la materia, no falta nada ahí, está todo, está lleno de ejercicios resueltos también. Pues lo voy a mostrar mejor, para que lo vean bien. Ya, este apunte al final, acá. Aquí están todas las clases, en general. Y voy a tirar ahí por ahí un carril vario. Por ejemplo, ahí está la ley de enfriamiento, está completo. ¿Ya? Ahí, de hecho, hay más problemas, está el de mezcla, están las soluciones. El de población nosotros igual lo vimos. ¿Ya? Si se fijan es súper cortito, si por eso ya no le dimos tanta vuelta, pero es muy cortito. Tira un poquito más adelante. Bueno, ahí están las propiedades de la integral, si se dan cuenta. Están todas. Otro poquito más adelante. Área bajo la curva, hay varios ejemplos. De intersección de cosas, de gráficas para mirarlas al revés. Por ejemplo, estos son más o menos rebuscados. O sea, esas cosas así. Otro más adelante. Aquí igual hay mucho ejercicio dando vuelta en esto. La función exponencial con gráficos, o sea, ejercicio hay propuestos en términos de integrales. Todo lo que es integración trigonométrica, está todo dando vueltas ahí. No sé si lo han mirado, o sea, la idea es que lo hayan mirado, pero está publicado. Lo que es fracciones parciales, están todas las variantes acá. Es súper largo, o sea, no sé si es muy largo, pero tiene todo. Esto no entra, por si acaso, integral impropia. Para que no presente, eso no entra. Eso no lo vimos nosotros. Así que eso lo tendrían que quitar. Coordenadas polares tampoco entra. Son como las últimas cosas. Por lo general, lo último de esto no lo vimos. Como en los cursos de ingeniería civil se ven esas cosas. No, esto tampoco. Todo lo que tenga que ver con polares no. ¿Ya? Pero, bueno, y no está área bajo la curva. O sea, hay mucho acá. ¿Ya? Les sugiero echarle una miradita a eso. Y creo que había otro. No, este no. Y ahí este punto se debería haber actualizado. Ya hay que colocar la última parte. Ahí está toda la otra parte que falta. ¿Ya? Solo lo vamos a actualizar pronto. Voy a dejar de nuevo para que copie lo que falta. Ahí sí. ¿A alguien le falta copiar algo? El otro libro que les puede servir mucho se llama Denis de ecuaciones diferenciales. Les voy a dejar el nombre en el chat. Y ahí está todo también. Denis Sil de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Ya? Y de hecho solamente nosotros vimos EDO de primer orden. EDO de primer orden homogénea. Fue la unidad que vimos. Y una EDO a variables separables. ¿Ya? Más aplicaciones de orden 1. Se los voy a mostrar para que lo vean. Pues eso lo van a pillar al tiro si es que lo buscan en la red.
este libro es. Y de hecho, lo de ustedes solamente es la página 37, 36 y 37, no es más que eso. Y después la 71 y la 72. Eso es todo. ¿Ya? Debo de primer orden, para que le tomen la referencia. Es la página 36 y 37, la página 71 y 72, ¿ya? Y después cuando quieran estudiar orden superior, consiste en la ecuación, en la sección 4, que es ecuaciones homogéneas, 116, ¿ya? Y después coeficientes indeterminados, 142, y eso es todo. Esas son como solo las partes vistas en este curso. O sea, es como una pincelada de NUA. No es todo completo. Y las aplicaciones, o sea, si quieren entrar en como mayores detalles, ahí les sugeriría echarle una leída a esto nomás, como para ver qué es lo que significa una ecuación diferencial, y las aplicaciones están acá, ¿ya? En modelado, en este capítulo. Es como que hablan varias aplicaciones, pero son las mismas que vimos, o sea, el sistema masa-resorte, creo que el sistema masa-resorte tiene su propio capítulo. Acá está, modelado con orden superior. Si se fijan es sistema de resorte y masa, libre no amortiguado, ahí está todo acá en este capítulo. Pero la teoría de dónde viene, que lo pueden buscar por la ley de Hooke. Pero les sugiero echarle una ley a este libro, no se los mando por acá porque es medio pesado el libro parece. ¿Ya? Así que, pero para que lo tengan presente, así lo pueden pillar. Y está toda la información ahí, está lleno de ejercicios, tiene hartas cosas este libro. Pero como les repito, lo de ustedes es bastante conciso. Es 36, 37, 71, 72. Ya es como bien al grano. No son más problemas que eso. Y en orden superior es problema de valor inicial, la es homogéneo, y la estrategia es coeficientes indeterminados. Nada más que eso. Eso fue lo único que se vio en el curso. Son bastante concisos, ¿ya? Y son dos métodos nomás para que lo tengan presente. ¿Alguna duda? Les dijo Alejandro de este libro, ¿no? No, profe. Bueno, ahí anótale el nombre, eso les va a ayudar, sirve harto. Por lo menos para la parte de cálculo, cuando uno tiene dudas con el cálculo ayuda mucho. Ya, pues, eso por el momento yo. O sea, creo que ya no quedan más clases, esta es la última. Esta era la última clase, ahí creo que tienen la prueba el día de lunes. Para que no sé en qué horario les dijo Alejandro, pero esa es la última prueba que queda. Y ahí se cierra la asignatura. Me voy a quedar conectado unos minutitos por si tienen alguna duda, pero eso sería. No, profe, gracias. Chaito. Chao, profe. Chaito. Chaito, que estén bien.